voy a contar brevemente la historia de este cuadro. Efectivamente lo pintó mi hermana Nidia del Barco de Andino, pero ella, como es artista plástica, firmó Nidia Andino. La anécdota es esta. En el año 83, en la zona de Zapeira había un masajista y ella la trajo a mi mamá y a mi tía, a ese masajista que me parece que era apellido Aba. No estará todavía, pero el nieto. Y después, de vuelta, como mi mamá, mi tía y mi hermana son de San Jerónimo Norte, se sentó mi hermana en la plaza y dibujó la iglesia de San Jerónimo del Sauce, lo hizo encuadrar y me la regaló. Quiere decir que este cuadro estuvo en mi departamento 37 años y ahora está renovado porque estaba 37 años, se había caído, estaba cachado. Yo atrás del cuadro hice una síntesis, primero con homenaje, dice así: de paso por San Jerónimo del Sauce, la artista plástica Nidia Andino pintó la antigua y venerada iglesia. Se lo obsequió a su hermano, quien lo poseyó y exhibió en su departamento de Santa Fe por 37 años. Hoy, adhiriendo a la feliz inauguración del Archivo General Histórico, en nombre de la autora Nidia del Barco de Andino y del propietario, que soy yo, ahora no, es donado el extracto a la comuna de San Jerónimo del Sauce para que se lo exhiba en el lugar que se estime apropiado, se exhiba o se guarde. Un sentimiento afectivo gira en torno a esta donación. En efecto, tenemos la fortuna de ser descendientes directos de Roque Zárate, maestre de Postra del Sauce en 1813, antes del establecimiento de la llamada colonia indígena por el general Estanislao López y por supuesto de la edificación de la iglesia. Y acá les hice una síntesis de cómo viene nuestra descendencia. Yo sería el chorno de Roque. Y finalmente dice: adherimos también al homenaje al historiador Roberto Lance, quien en su tesonera obra ha registrado la vida y circunstancias de San Jerónimo del Sauce y es un auspiciante fervoroso al establecimiento de la ciudad.